Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Demoliendo Mitos de la Política Charlas, charla número 48 en el día de hoy, mis queridos demoledores y mis queridas demoledoras. Hoy nos acompaña un invitado de recontralujo, por primera vez aquí con nosotros. Recién charloteábamos un poquito detrás de cámara, por llamarlo de alguna manera. Eso retrasó un poquito el inicio de la transmisión. 11:12 de la noche aquí en Berlín. Presento ya, sin más, a nuestro invitado de hoy, el señor Eduardo Bior, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Gießen, aquí en Alemania, aunque él argentino y nuevamente también residente en Argentina, después de muchos años vividos aquí en Alemania, investigador, analista internacional y periodista, nada más y nada menos. Eduardo, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Ezequiel? Realmente un gustazo. Había escuchado hablar muchas cosas buenas de este canal, pero es un placer estar aquí. Bueno, un placer, nos congratula realmente que nos acompañen recién con Eduardo, esto como una especie de confesión a nuestros demoledores y demoledoras. Charloteábamos un poquito sobre bueno, su trayectoria aquí en Alemania, la mía, y bueno, de alguna manera algunos paralelos en nuestras vidas, muchos años vividos aquí en este bendito país, Alemania. Pero bueno, más allá de eso, Eduardo, quisiera directamente comenzar. Ya, bueno, de a poquito van apareciendo las personas, gente conectada desde muchos lugares del mundo, Costa Rica, Madrid, Buenos Aires, Bariloche, España, Perú, Ecuador, Cuba, bueno, de todos lados. Eduardo, sin más, comencemos. Ayer en el canal realizábamos un análisis de el discurso pronunciado por el secretario de Estado Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, hace más o menos 2 semanas en Estados Unidos, en la Universidad Johns Hopkins, en el cual por primera vez presentó algunas cuestiones, si bien caracterizadas, analizadas, formuladas por muchos analistas, nunca dichas así como en ese discurso. Vos presentaste un artículo muy interesante al respecto. ¿Qué análisis realizás de ese discurso de Blinken? Eh, Primero voy a hacer una referencia a tu introducción. Sí, No es casual que los dos con experiencia alemana hayamos resultado marginados por el sistema científico y académico alemán. Es que los dos tenemos una visión, cuidado, como la formulo, excéntrica. Es decir, no razonamos desde el centro, ni desde el centro ideológico, ni razonamos desde Europa o desde América del Norte. Es decir, nuestro razonamiento es un razonamiento argentino, sudamericano, latinoamericano y sureado, pensado desde el sur. Estamos viendo el mundo desde el sur. Por eso es que es muy difícil hacer pie, no solamente en Alemania, en cualquier país de Europa en este momento, lo cuentan todos los profesionales y académicos argentinos del sur, todos los del sur, que digamos que no han vendido su cabeza y su corazón. Entonces lo que hay que ver es precisamente desde dónde estamos mirando. Esto viene para hacer una introducción al análisis del discurso de Blinken. Sin más que entrar en el texto, yo lo que quiero es entrar en el contexto. No se le ha dado mucha importancia a ese discurso y en cambio tiene una importancia trascendental. Hay que saber que en la tradición política norteamericana, las oraciones públicas tienen un valor sacramental. Es decir, por supuesto, es muy antiguo, pero se consagró
se consagró en 1863 con la famosa oración de Gettysburg, es decir, cuando el presidente Lincoln va 9 meses después de la batalla, de esa batalla cerca de Washington, que fue la que decidió el destino de la guerra civil, a hacer una oración fúnebre por los caídos en la batalla. Y en esa oración, Lincoln da una definición que está presente todavía hoy. Para ser un buen ciudadano de los Estados Unidos, un buen ciudadano de la Unión, dijo Lincoln, no basta con acatar la Constitución y las leyes. Es preciso estar dispuesto a propagar la libertad en todo el mundo. Entonces, la ciudadanía norteamericana adquiere un carácter mesiánico. Es la idea de lo que se llama el excepcionalismo norteamericano. O sea, Estados Unidos es, entre comillas, el país excepcional. Es el único país del mundo que nació democrático. Y por lo tanto tiene una obligación de difundir la libertad y la democracia en el mundo. Y eso es lo que lleva, es la base de la corriente ideológica que se conoce como el liberalismo universalista, que es el que llevó a intervenir en la Primera Guerra Mundial y hacer el desastre que hicieron con la división de las potencias multinacionales en Europa Central, preparando de hecho el camino del fascismo y del nazismo. Es lo que los llevó a extender la Guerra Fría a todos los confines del mundo. Y es lo que se mantiene como guía y dirección de la política exterior norteamericana desde el inicio del gobierno de Ronald Reagan a principios de los años 80 hasta ahora, porque es la misma gente, es el mismo elenco que algunos llaman como liberal universalistas, otros los califican de neoconservadores. La generación mayor fue discípula del filósofo judeo-alemán Leo Strauss en la Universidad de Chicago, y de él aprendieron toda una doctrina de los valores universales incambiables, de los valores universales eternos, permanentes. Esta concepción ideológica que está, pero de A a la Z en el discurso que realizó Blinken, y no por casualidad en la Universidad Johns Hopkins, sino porque Blinken es discípulo del último gran teórico de esa corriente universalista, que fue Zbigniew Brzezinski. Zbigniew Brzezinski fue el consejero de Seguridad Nacional del presidente Carter entre 1977 y 1981, y fue, digamos, el autor ideológico de las teorías posteriores a la Guerra Fría, que las impusieron discípulos. Es decir, porque Paul Wolfowitz, que fue que fue subsecretario de Seguridad de Planeamiento Estratégico en el Consejo de Seguridad Nacional en la época de George W. Bush, es también un discípulo de los straussianos y de Brzezinski. Es decir, hay una continuidad pero perfecta. Y el hecho de dar el discurso en una universidad lo consagra como un documento histórico. Es decir, este es el nuevo ciclo histórico. Si ustedes analizaron el documento, dice claramente, hasta ahora tuvimos la posguerra fría. La era de la posguerra fría se acabó. Y se acabó porque hay dos potencias que desafían el orden fundado en reglas. Reglas, por otra parte, que nadie define. Yo siempre digo que me hacen acordar que los norteamericanos, con eso del orden fundamentado en reglas, me hacen acordar a Groucho Marx. Estos son mis principios, pero si no le gustan, tengo estos otros.
Es decir, nunca se sabe cuáles son las reglas. Nadie te las dice. Bien, eso es una parte que es fundamental. Relacionado con esta idea universalista, hay una concepción geopolítica. Una concepción geopolítica que también surgió en los años después de la Guerra Civil Norteamericana, de la mano de un almirante que era profesor en la War College de Estados Unidos, el almirante Thomas Mahan, que tenía un estrecho amigo que era un geógrafo inglés, Halford Mackinder, y los dos juntos, con pequeñas acentuaciones y diferenciación, fundaron la concepción geopolítica tanto británica como norteamericana que sigue imperando hoy. ¿Y qué es es la concepción de que quien controla el corazón del mundo, o sea, la masa continental euroasiática, controla el mundo? La historia de la humanidad se divide en potencias continentales y potencias marítimas. Entonces, las potencias marítimas, lógicamente, son Estados Unidos y el Reino Unido, y deben evitar que las potencias continentales accedan a las aguas calientes, porque de ese modo pueden llegar a controlar el mundo. Eso es lo que explica por qué desde hace más de 100 años hay una cadena de guerras permanentes en Europa Oriental, el Asia Occidental, efectivamente, ahí está, ahí está. Es decir, el sur, especialmente el sureste, Asia Central, el sureste de Asia y Asia Oriental. ¿Por qué? Porque estas potencias marítimas, estos imperios con gran control de los mares, permanentemente intentan cercar, fracturar, dividir a las potencias continentales. Durante la época hubo breves momentos en la historia política norteamericana en que la política exterior estuvo regida por criterios realistas, o sea, por criterios de relaciones de poder y no tan ideológicas. El último de esos momentos fue cuando Henry Kissinger fue primero consejero de Seguridad Nacional y después secretario de Estado en los gobiernos de Richard Nixon y Gerald Ford, es decir, entre 1969 y 1977. Es decir, Kissinger, que todavía vive, tiene 100 años y todavía sigue produciendo, todavía sigue dando lecciones públicas. Kissinger lo que sostuvo desde el primer momento es que Estados Unidos no podía enfrentarse al mismo tiempo a Rusia, en aquella época la Unión Soviética, y China. Y por eso produjo el famoso acercamiento con Mao Zedong, es decir, el viaje de Richard Nixon a China en 1972, y como deriva de eso, años después, en 1979, de Estados Unidos y la República Popular China establecieron relaciones diplomáticas y se estableció la doctrina de una sola China. Es decir, los Estados Unidos pasaron a reconocer solamente a la República Popular como representante de todo el pueblo chino. Cosa que se está rompiendo ahora, hace algunos años. O sea, aprovechando que en la isla secesionista de Taiwán hay un gobierno independentista, digamos, esta corriente diplomática que hegemoniza actualmente en Estados Unidos está tratando de forzar un enfrentamiento con China. Sí, esos dos elementos, la idea del excepcionalismo universalista
y la idea de la geopolítica tradicional del viejo imperialismo británico y norteamericano son los dos elementos determinantes de toda la concepción política actual. Por eso es que crearon el conflicto en Ucrania, por eso es que están tratando de agudizar el conflicto con China, y por eso ahora están creando una nueva situación bélica en el sur del Cáucaso, que, que si sigue así va a terminar con una nueva masacre del pueblo armenio. No sé si querés comentar algo, No, Ezequiel. no, entonces, recapitulando tus perspectivas del discurso. Por un lado, la continuidad histórica con el excepcionalismo estadounidense, con las nociones o la concepción geopolítica del Heartland y el Rimland de Spigman, otro de los teóricos también de esta geopolítica. De Y, Spigman iba a hablar ahora a continuación, porque eso nos concierne como argentinos. y entonces la necesidad de contención de Rusia, China y de este espacio geopolítico ubicado en Eurasia, ¿no? Esa tu mirada en general de este discurso, con la novedad de que ahora por primera vez lo presenta como algo dado, o presenta como algo dado el cambio de la era, el hecho de que Estados Unidos ya no aparece como un controlador natural y holgado de esta situación, sino que de repente aparecen otros poderes en disputa por el control de esta región y por ende del mundo. Y claramente él diferencia, él dice, si bien Rusia es en este momento la amenaza más inmediata porque ha emprendido la guerra contra Ucrania, la amenaza más seria es China, porque China ha desarrollado el poder político, económico y tecnológico como para competir con nosotros por el dominio del mundo. Ahora, Eduardo, uno de los puntos para mí más interesantes, además de referenciar a China y a Rusia, de no presentar dentro de esos enemigos a escala global a la India muy inteligentemente, o no tan inteligentemente, porque la India ya determinó su camino indio y esto los estadounidenses de alguna manera todavía lo rechazan, pero tarde o temprano deberán metabolizar el hecho de que la India no va a acompañar tontamente a los Estados Unidos, por lo menos no en la situación eh, actual. Pero más allá de estos dos enemigos, aparece un punto muy interesante en cuanto a estos dos países, estos dos poderes emergentes aparecen en cooperación y nosotros, los Estados Unidos, vamos a responder con una lucha contra estos dos enemigos a la vez. Vamos a responder contra los dos en cooperación. Eh, esto, Por eh, eso sí, mismo, es que yo mencioné lo que está pasando al sur del Cáucaso. ajá, Es decir, por un lado, están creando conflictos en Kazajistán, hacia Asia Central, para que generar una fractura entre Kazajistán y Rusia. Recordemos que en Kazajistán hubo un alzamiento motorizado por el servicio de inteligencia británico hace 2 años, o sea, a principios de 2022, que fue reprimido por la Organización de Cooperación para la Seguridad, para la Seguridad, que es el organismo que agrupa a Rusia, Armenia, Kazajistán, eh, eh, Turquestán y Kirguistán. ujú, Este,
y en ese momento se pacificó. Ahora, hace un tiempo, volvió a haber conflictos entre los dos estados, conflictos de tipo por tráfico en la frontera. Pero lo que está pasando en Armenia es gravísimo. Es gravísimo, recordemos. Es decir, no sé si tenés a mano un mapa para nuestro Puesto ahí público. en Armenia, ¿no? Armenia, Y exactamente. Nagorno-Karabaj, esta zona de aquí. Exactamente, para que se vea, porque si no se ve el mapa no se puede entender. Es decir, Armenia los armenios son un pueblo que está un pueblo de origen indoeuropeo, con una lengua propia, con una propia iglesia cristiana. Es uno de los primeros pueblos cristianos del mundo, tiene una iglesia reconocida por Roma, pero con un rito y liturgia propia. Este, que históricamente fue protegida por Rusia y por Irán, antiguamente el imperio persa, y su gran enemigo histórico siempre fueron los turcos, es decir, el imperio otomano primero y después Turquía. Recordemos, en 1915, en la Primera Guerra Mundial, el imperio otomano realiza lo que hoy llamaríamos una limpieza étnica, y desplaza al pueblo armenio hacia Líbano, eh, y como resultado de esa deportación masiva mueren 1,5 millones de armenios. Turquía nunca reconoció el genocidio contra los armenios. Armenia después fue parte de la Unión Soviética, junto con Georgia y con Azerbaiyán. Y eso le dio protección durante todo el periodo soviético. Cuando se rompe la Unión Soviética, Armenia comienza a tener conflictos con Turquía por un lado y con Azerbaiyán, que también es un pueblo de lengua turca, por el otro lado, pues que funcionando juntos. Es decir, Turquía tiene una política desde el fin de la Guerra Fría de alianza de los pueblos túrquicos, es decir, que llega hasta Asia Central, con lo cual haya tenido ya muchos conflictos con Rusia y también con China. Y hay un enclave que nosotros lo llamamos popularmente Nagorno-Karabaj, que quiere decir el Alto Karabaj, es decir, es un monte que está adentro geográficamente de Azerbaiyán, es a unos 60 kilómetros de la frontera armenia, donde viven 120.000 armenios. Sí, eh, a- aproximadamente, digamos, hacia el sur de la frontera armenio-azerbaiyana. Hubo una primera guerra por ese enclave en los años 90, se llegó a un armisticio que se mantuvo hasta 2020. En 2020 se suscitó, Azerbaiyán intentó atacar el enclave. Ahí, con intervención de Rusia, a ver cómo juegan las fuerzas. Azerbaiyán no solamente tiene apoyo turco y apoyo norteamericano, porque es una importante potencia petrolera, sino que tiene un fuertísimo apoyo militar israelí, porque los israelíes ven en el fortalecimiento de Azerbaiyán la posibilidad de contrapesar el predominio de Irán. Muy bien, ahí en ese mapa se ve perfectamente la situación del enclave, que acá aparece en rojo, el enclave de Nagorno-Karabaj. Cuando en 2020 se produce ese conflicto entre los dos países, interviene Rusia como mediadora y se instala un contingente de paz ruso en Nagorno-Karabaj. Ahora, desde el año pasado, en Armenia hay un gobierno dirigido por Denis Pashinyan que se honra de mostrar fotos de él junto con George Soros,
un hombre muy pro-occidental, impulsado fundamentalmente por la diáspora armenia de Francia, que se ha es decir, por un lado, para pacificar la situación con Azerbaiyán, entregó el terrestre que une a Armenia con el enclave. Pero por el otro lado, no tomó absolutamente ninguna medida de previsión para fortalecer la defensa del enclave. Y todavía hace, creo que fue en junio o julio, no me acuerdo bien, reconoció que Nagorno-Karabaj pertenece a Azerbaiyán. Entonces, si vos juntas las dos cosas, si reconoces la soberanía de tu enemigo sobre un enclave donde vive tu población y al tiempo no le das medios para defenderse a tu población, los estás entregando. Que eso fue lo que sucedió la semana pasada. Las tropas azeris atacaron el enclave, las milicias locales se defendieron muy bien, pero no tenían fuerzas para resistir y, digamos, el contingente de paz ruso aconsejó la rendición para evitar una masacre general. Ahora, ¿qué pasa? Se rindieron, entregaron las armas, y bueno, la población sacó las conclusiones correctas. En este momento, en este instante, se está produciendo un éxodo masivo de la población armenia del enclave hacia territorio armenio, donde el Estado armenio no tiene nada preparado para recibirlos. Entonces, ¿cuál es la inferencia que uno tiene que sacar? La inferencia que uno tiene que sacar es que las potencias occidentales, es decir, sobre todo Estados Unidos, ahí se ven las escenas del éxodo. Ayudados Y por los soldados rusos por los encargados soldados, de... Exactamente, claro, los mencionados que por los, vos recién. que los protegen a lo largo de la ruta hasta el territorio armenio. Claro. Sí, gente que ha perdido todo, y en los medios europeos no se habla de eso, aclaremos, es decir, lo que está viniendo acá se está acercando un nuevo genocidio contra el pueblo armenio, porque a Estados Unidos no le importa. Estados Unidos, con tal de desplazar a Rusia del sur del Cáucaso, está dispuesto a provocar una guerra donde Armenia no tiene ninguna posibilidad de defenderse contra Azerbaiyán. Con el peligro todavía de que Azerbaiyán quiera. ¿Podés poner el mapa otra vez, por favor? ¿Este o el general? Perfecto. Ujú. Acá se ve perfectamente al sur del enclave de Nagorno-Karabaj un, un corredor terrestre, y se ve que al oeste de Armenia, entre Turquía e Irán y Armenia, hay un enclave azeri que se llama Najichevan. Azerbaiyán hace tiempo que tiene el plan de, a lo largo del río fronterizo con Irán, tener un corredor que le permita unir territorialmente con el enclave. Pero Irán ya le avisó que ese es el límite, que no se lo van a permitir de ninguna manera por dos razones. Primero, porque es provocar una guerra en la frontera iraní. Y segundo, porque le quita a Irán la conexión territorial con Armenia. Es el límite. Esto lo presentábamos hace unos días, el domingo pasado, con Fernando Moragón, con este mapa. Lo voy a presentar ahora para que vos puedas realizar tu explicación más en profundidad aún, Eduardo. Es el Claro, famoso corredor. el corredor de sangre sur. Exactamente, exactamente. Ese es el punto
Ese es el punto que Irán no va a permitir que se transgreda. Pero justamente Estados Unidos y el gobierno israelí están jugando a que eso suceda, porque lo que necesitan es una guerra en el Cáucaso, primero para expulsar a Rusia y segundo para involucrar a Irán en una guerra, lo cual lo debilitaría en su política hacia todo Asia Occidental. Y lo haría sobre todo lo haría vulnerable en Siria y en Líbano. Así que estamos ante una situación extremadamente peligrosa. Y a mí me llama mucho la atención que la diáspora armenia no esté llamando la atención, es decir, en los países donde está más representada, así en Francia, en Estados Unidos y en Argentina, sobre es decir, el riesgo enorme que está corriendo en este momento el pueblo armenio. Es decir, el peor error que puede cometer Armenia es separarse de Rusia y de Irán, que son los que lo han protegido desde hace centenares de años. Eduardo, para no... voy a realizar una conexión entre los distintos temas tocados hasta aquí en la charla, porque pueden aparecer como distintos, pero no, todo aparece relacionado, para lo cual voy a presentar el mapa grande primero. Este de aquí, un segundo, yo con 700.000 pantallas abiertas a la vez. Este de aquí. Comenzamos con un análisis más teórico respecto a la visión geopolítica de Estados Unidos y de Reino Unido en cuanto a Rusia y China, ¿sí? Para ellos, esta zona de aquí del mundo, el control de esta zona determina el control del mundo. Y ahí el discurso de Blinken, nuestro segundo tema. Pon el mapa que tenías sobre las concepciones geopolíticas de... En 2 minutitos lo presento porque esa pestañita ya cerrada, así que debería realizar una nueva búsqueda, en Google. Pero por un lado, esa es la concepción. Por otro lado, el discurso de Blinken, ese es nuestro segundo tema, respecto a que por primera vez estos dos países aquí aparecen aliados entre sí y nuevamente como contendores de peso frente a los Estados Unidos después de un periodo en el cual Estados Unidos aparecía bajo control de todo esto de manera unipolar, de manera única. Entonces, como consecuencia de esa situación, comienzan con una política de caotización alrededor de esta zona, y comencemos aquí por Ucrania, recorramos entonces el contorno de esta zona de manera lineal hasta el Cáucaso. Aquí el segundo problema o el segundo foco de esta política, y todavía vos no lo presentaste, pero aventuro que lo habrías presentado en un ratito más. Por el otro lado aparece la cuestión de Taiwán, de Japón y de Corea del Sur, como la otra pinza, la otra parte de este juego de pinzas para el control de estos enemigos en Rusia y en China. ¿Estoy acompañando tu reflexión bien? Agregale Asia Central, lo que ya hablamos sobre Kazajistán, y hay movimientos en los distintos países desestabilizadores en los distintos países de Asia Central, y no olvidemos que el régimen talibán de Afganistán está metido en una guerra contra el Estado Islámico, que no logra controlar, y eso está también alentado y sostenido especialmente por el Servicio de Inteligencia británico. Ucrania, Cáucaso, Kazajistán, Taiwán, Corea, Japón. De manual, Eduardo. Te faltó Myanmar.
es la antigua Birmania, donde Ah, también hay Vietnamita. una guerrilla contra el gobierno central. Ajá. Es decir, Tremendo. toda la zona de fricción entre los dos bloques, toda esa enorme herradura que va desde Ucrania, pasando por el sur de Asia hasta el este de Asia, todo está ardiendo. Y eso que no estamos hablando aquí de otras partes del mundo. Es decir, estamos en medio, el discurso de Blinken lo que hace es englobar y dar una concepción general a todas estas áreas de conflicto. Ahí tenés el mapa geopolítico para que se vea bien. Sí. Y ahora pasemos a un capítulo especial dentro de esta guerra mundial en cuotas, como la llamó el Papa Francisco, que es América del Sur. No es casual que en poco tiempo el ejército norteamericano esté interviniendo en Perú. El gobierno, casi yéndose de Ecuador, de Guillermo Lasso, llama a los norteamericanos para la lucha contra el narcotráfico. El gobierno de la República de Guyana autoriza a la empresa norteamericana Exxon, o sea, ligada a los Rockefeller, por lo tanto ligada políticamente a Donald Trump, a la exploración y explotación petrolera en el área de litigio del Esequibo, que es un área reclamada por Venezuela, con la posibilidad de que el ejército norteamericano instale una base en esa zona. Y finalmente, el gobierno paraguayo, el anterior gobierno paraguayo, antes de irse a Mario Abdo, acordó con el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos que se hagan cargo del mantenimiento del río Paraguay hasta Confluencia. Con lo cual ahí se establece un grave problema para nosotros, porque las provincias de Formosa y de Chaco se encuentran con que en el área, a mitad del río, está el ejército norteamericano. Entonces, como reflexionaba estos días un viejo dirigente nacionalista brasileño, el que viene del laborismo, Aldo Rebelo, él decía, sí, Estados Unidos impulsa la exploración y explotación petrolera en el Esequibo, así en la República de Guyana, y quizás instale una base militar. Si Estados Unidos instala una base militar en el Esequibo, Venezuela se va a sentir autorizada a instalar una base rusa o china para defenderse. Mientras tanto, a Brasil le prohíben, los Estados Unidos le prohíben la exploración petrolera en la Amazonia. Y lo que él no agregó es este elemento que yo cité, el ejército norteamericano en Perú, el ejército norteamericano en Paraguay. Sabemos además que en la zona de las tres fronteras Argentina, Brasil, Paraguay hay efectivos norteamericanos desde hace mucho tiempo del lado paraguayo. Exacto. Entonces el tipo dice, si Brasil va a estar rodeado por bases extranjeras. Es decir, ¿cuál es la política? La política del ejército norteamericano hacia América del Sur. Volvamos, si tenés a mano, poneme el mapa de Speakman ahora. ¿Lo tenés ahí? Recién lo tenías. Un segundito, ya lo presento.
Mientras tanto voy contando. Es decir, habíamos hablado de la geopolítica tradicional anglosajona, la geopolítica de Mahan y Mackinder. Un investigador holandés que trabajó en Estados Unidos entre 1920 y su muerte en 1942, Nicholas Speakman, desarrolló y matizó las teorías geopolíticas de Mahan y Mackinder. Fundamentalmente la línea es la misma. Lo que a mí me interesa es su visión sobre América Latina. Este hombre, Speakman, dice en su obra de 1942, apareció póstumamente, dice, Estados Unidos en el mundo se llama. El Caribe es el Mare Nostrum de Estados Unidos. Nosotros con México, América Central, las islas, Colombia y Venezuela no tenemos ningún problema. En Sudamérica, en el medio, hay un territorio que oscilante, que eran en aquella época Perú y Ecuador, Perú, Ecuador, Bolivia, dice, pero en el sur del continente tenemos una potencia absolutamente competidora, que es Argentina, porque Argentina, esto lo agrego yo, porque Argentina exporta al mercado mundial los mismos productos que los Estados Unidos. Entonces, el conflicto de intereses entre Estados Unidos y Argentina es histórico. Y él dice, si Argentina logra reunirse con Chile y con Brasil, va a constituir nos va a discutir la hegemonía sobre todo el continente americano. Por eso la política norteamericana para el continente siempre trató de dividir a Argentina de Chile y de Brasil. Y ahora que en Argentina y en Brasil hay gobiernos más o menos consonantes, precisamente lo que se trata es de fracturar el resto del continente para evitar que Argentina y Brasil juntos puedan dirigirlo. Qué interesante esta última parte de tu análisis, Eduardo. La cuestión de Ucrania, Taiwán, Rusia, China, Estados Unidos, África incluso, la presentamos en el canal muchísimas veces con distintos analistas, incluso en transmisiones entre nosotros, pero nunca presentamos la conexión entre eso y América del Sur de esta manera, ¿sí? Estás realizando un análisis de la intervención de Estados Unidos en el marco de este conflicto en su foco sudamericano, básicamente. Estados Unidos no está en condiciones, es decir, perdón, empiezo al revés. Todos los países latinoamericanos tienen, excepto México, tienen actualmente como primer socio comercial a China. Bueno, en el caso argentino es primero Brasil e inmediatamente después China. Para Brasil, de lejos es China. Estados Unidos no está en condiciones de competir económica y tecnológicamente con China por el control del mercado latinoamericano y caribeño. Entonces lo hacen diplomática y militarmente. Nosotros somos parte de esa guerra mundial en cuotas. Particularmente Argentina, y no porque vos y yo seamos argentinos, sino porque en Argentina se combinan los recursos minerales, los recursos energéticos, el agua, los recursos alimenticios y una población técnicamente muy bien formada. Entonces Argentina tiene un papel central, desgraciadamente
en los últimos años como objeto y no como sujeto, en la lucha por la hegemonía mundial. Lula lo sabe, por eso Lula insiste tanto en la alianza con Argentina, porque sin Argentina Brasil está sometido. Brasil necesita imperiosamente que Argentina se recupere, se estabilice y desarrolle su economía, primero como mercado, pero segundo para pesar fuerte, por ejemplo, en la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por eso mismo es que Lula empujó la entrada de Argentina a BRICS, porque para fortalecer la presencia regional. Es decir, al fortalecerse Argentina se fortalece el rol mundial de Brasil. Esa es la lógica de Lula. Y precisamente contra esa lógica, los Estados Unidos están tratando de que todo el resto del continente se nos caiga alrededor. Clarísimo. Ahora, dos cuestiones sobre las cuales querría tu visión, Eduardo. La primera, ya que estableciste el foco en Sudamérica, en América Latina en general, pero estableciste el foco por sobre todas las cosas en Sudamérica y en esta tríada de Brasil, Argentina, Chile. Podríamos recordar también a Bolivia como parte del eje del litio, también como una parte fundamental de esa conjunción, ¿no? De ese grupo de países, de esa zona geoestratégica. Sí, En sí, este pero contexto, Bolivia, sí, Bolivia está paralizada en este momento por su división interna. Y entre Arce y Evo Morales, de acuerdo, que pero es una división que transcurre, que ha partido completamente al movimiento popular boliviano. de acuerdo, pero como parte de esta O sea que no geoestrategia, cuenta en este momento como ok, actor internacional. como actor no, perfecto. Yo referenciaba el recurso del litio también ahí, pero bueno, más allá de Sí. esto, eh, en esta situación, Eduardo, ¿cuál la mejor estrategia posible para nuestros países sudamericanos, considerando todo esto? Y antes de que respondas, aparentemente aparece un problema con mi micrófono, Eduardo, así que yo voy a realizar un reseteo de mi máquina. Supuestamente la sesión no va a caducar y vos vas a aparecer por un rato solo respondiendo esta pregunta mientras yo realizo el reinicio para reactivar mi micrófono. Así que comencé, Eduardo, y vos apareces en línea por 2 minutos hasta mi vuelta, ¿ok? Bueno, muchísimas gracias por Apareces de cederme el programa. conductor, vos a cargo de todo, che. Bueno, vamos a tratar de suplirte lo mejor que sea posible. Precisamente el primer problema que tiene América del Sur primero y todo el continente después es el reconstruir su unidad. Recordemos que teníamos la UNASUR, que fue fundada en 2008, que la UNASUR tenía un Consejo de Defensa y tenía un mecanismo arbitral para la resolución de conflictos entre los países. La UNASUR comenzó a reconstruirse el año pasado con la llegada de Lula al gobierno, con el reingreso de Argentina, pero en este momento todavía es un organismo muy débil, no tiene sede permanente, no tiene cuerpo diplomático propio, no restableció el Comité para la Resolución de Conflictos Arbitrales. Por lo tanto, no existen herramientas en este momento para resolver los conflictos en el continente. El propio Mercosur está paralizado por las disputas, por las disputas, sobre todo de tipo arancelario, entre Brasil, Argentina por un lado, Paraguay y Uruguay por el otro lado. Es decir, los países, los dos miembros más pequeños, por llamarlo de alguna manera, en el Mercosur, se sienten marginados por los dos grandes. Entonces el Mercosur tampoco está en condiciones de cumplir ese papel arbitral
para la resolución de las diferencias. Y a esto sumémosle que Venezuela ya no es miembro desde hace algunos años, no es miembro de la OEA, por lo tanto no hay un puente diplomático donde englobar todo, que precisamente ese es lo que sería imprescindible en este momento para encontrar una solución pacífica al diferendo entre Venezuela y Guyana. Bueno. Reaparecimos por acá. Todavía ahí Bienvenido seas. de fondo ese, acá también, bueno, ese eco lamentablemente, cada tanto, después de muchas transmisiones, reaparece este problema del eco en algunas y todavía no puedo determinar la razón, si es Puede una ser un plataforma. acople. Puede ser un acople. Sí, pero por ejemplo, ayer realizábamos una transmisión sin ningún problema. Bueno, me ayudarán los demoledores y las demoledoras con un poco de comprensión. El audio aparece, pero con ese pequeño acople. Pero bueno, nada grave. Entonces, Eduardo, tu respuesta a mi pregunta sobre cuál la mejor alternativa política para Sudamérica, vos Es respondés. la Sí, unidad. La unidad, es decir, reconstruir instrumentos como la UNASUR, iniciativas regionales, iniciativas continentales. Ahí te ponen que ya se fue el eco. ojalá que Bueno, sí. para la concertación de intereses y el tratamiento de las diferencias. De ninguna manera permitir que se siga profundizando las diferencias y mucho menos que se resuelvan militarmente. De acuerdo con vos, Eduardo, completamente. Ahora, la segunda parte de mi pregunta respecto a la estrategia. ¿Qué relación debemos establecer desde esa unidad con Estados Unidos, con Rusia, con China, con la India? Participar en todos los foros, como se hizo. Fíjate vos que lo interesante de esta última Asamblea General de las Naciones Unidas es que no fue meramente retórica. Es decir, históricamente la Asamblea General de las Naciones Unidas sirvió como tribuna de retórica, a ver quién hacía el discurso más lindo, que no servían para nada. Esta vez, los países del sur global llegaron con posiciones bastante comunes a la Asamblea General de las Naciones Unidas a reclamar una reforma del sistema internacional, a reclamar una reforma de los organismos internacionales, no solo de Naciones Unidas, sino particularmente del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. ¿Por qué? Porque en julio se había reunido en San Petersburgo el foro Rusia-África, donde participaron 47 de los 53 países de África. En septiembre se realizó, a comienzos de septiembre se realizó la cumbre de BRICS en Sudáfrica, donde fueron incorporados 6 países más, de América Latina fue incorporada Argentina. A la semana siguiente se hizo la cumbre del G20 en India, donde, sorpresivamente para mí, te voy a decir como analista, en los países occidentales hicieron concesiones muy importantes en la declaración final para que saliera una declaración final compartida, en la cual no condenaron a Rusia. Es decir, relegaron posiciones ante las principales potencias del sur, especialmente ante India y ante Brasil en particular. Y una semana después todavía se realizó en La Habana la reunión del G77 más China, donde participaron representantes de 133 países del sur global, con posiciones muy claras sobre la reforma del sistema internacional, la lucha contra el cambio climático, las reformas necesarias en el comercio internacional, etc. Entonces, la Asamblea General de las Naciones Unidas tuvo otro carácter. Y ese carácter que tuvo la Asamblea indica el camino por donde hay que ir. O sea,
no es un antes y un después, pero dar prioridad a los mecanismos de integración regional, sobre todo de integración política, mucho más importante inclusive que la integración comercial. A los mecanismos de integración regional, participar y referenciarse en los foros, en los foros del sur global, es decir, ya sea en BRICS, en el G77 más China, de relacionarse con otras organizaciones regionales, particularmente con la Unión Africana, que está tomando un protagonismo impresionante. Entonces, a partir de ese tipo de relaciones internacionales entre regiones, no entre países individuales, entre regiones, no hay ningún problema en dialogar con las potencias occidentales y en dialogar con China y Rusia. Lo que no hay que hacer es tratar de establecer relaciones bilaterales, es decir, relaciones de uno de nuestros países con Estados Unidos, porque pierdes necesariamente la relación de poder, hace que uno pierda. Y con China uno puede tener ventajas económicas y comerciales, pero no lo aprovecha en función de un proyecto estratégico. Fíjate que hay, creo, si no me equivoco, que hay 19 países de América Latina y el Caribe que se han incorporado a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Es decir, ¿para qué nos sirve estar incorporados a la iniciativa de la Franja y la Ruta si no coordinamos entre nosotros cuáles son las obras de infraestructura que más nos pueden convenir? Bien, acompaño tu interpretación, participo de tu posicionamiento. Em, Esto lo conceptualizó en algún momento un intelectual chileno, un analista chileno llamado Carlos Ominami, conceptualizó esto como el no alineamiento activo. ¿Tu interpretación aparece en esa línea, Eduardo, o realizás una interpretación con algún matiz de esto? Yo le agrego toda una fundamentación filosófica y política, que es la tercera posición que ya fue desarrollada por Argentina, es decir, por el general Perón en Argentina en los años 50, y que tiene la fundamentación de avanzar juntos, no es solamente una posición de política internacional, sino de avanzar juntos hacia un nuevo modelo de sociedad mundial, lo que los chinos llaman hoy la comunidad de futuro compartido para el futuro de la humanidad. Es decir, una comunidad de culturas que convivan armónicamente entre sí y con la naturaleza. Este, eh, pero es un proceso para dar a largo plazo pero donde hay que comenzar ya y que tiene incidencia muy, muy, muy relevante, por ejemplo, en la política medioambiental. Es decir, qué tipo de medidas se van a desarrollar en la política medioambiental para combatir, cómo se va a combatir el cambio climático, desde dónde. Y yo lo digo, la única forma de combatirlo humanamente es combatirlo desde la relación entre el ser humano y la naturaleza. Bien, de alguna manera, Eduardo, estás ante el concepto de no alineamiento activo creado inicialmente por Carlos Ominami, pero después tomado por Jorge Jaime, Carlos Fortín en Argentina por Gabriel Tocatlián. Un concepto proveniente en términos políticos de la izquierda socialista chilena, del brevario de Allende. De alguna manera estás concatenando una perspectiva peronista sumada a esto. Perfecto, de acuerdo con esa Diría más interpretación. justicialista que peronista. Más Es decir, justicialista que para peronista. referirme más a los fundamentos filosóficos y doctrinarios, más que a conveniencias político-partidarias, tácticas momentáneas. Es decir, no estoy especulando con eso. Es decir, estoy planteando la necesidad de una
perspectiva de integración del sur global muy cerca. Primero, es decir, Perón lo había expuesto en el mensaje universal a los pueblos del mundo de 1972, que es el primer documento de política medioambiental que sale de América Latina. Y coincidía completamente en aquella época ya con la posición china, y hoy con la idea china de la comunidad de futuro compartido para el futuro de la humanidad, es decir, coincide plenamente, y con la encíclica Laudato Si, y ahora viene anunció el Papa, viene la semana que viene una continuación, que es una exhortación evangélica que se va a llamar Laudato Deum, profundizando todo el mensaje ecológico que estaba en Laudato Si. Es decir, esa es la idea. La idea es que la casa común la tenemos que construir entre todos, y que no hay una fórmula para construirla, y que todos debemos respetar las fórmulas del otro. Bien. Eduardo, respecto a lo de la cumbre del G20, respecto al sorprendente éxito de los países del sur global en la última cumbre del G20, en primer lugar porque porque fue generado un documento compartido final en el cual la cuestión de Ucrania aparece como una nota al pie, y en el cual en el centro aparece la necesidad de reformulación de las instituciones financieras internacionales, el ingreso de la Unión Africana y demás. Nosotros lo presentamos eso acá como un producto de la muy inteligente y muy centrada y muy firme diplomacia de la India, y poco después de esta derrota de los Estados Unidos y del G7 dentro del G20 frente a los otros países en el G20, participan por un lado el G7 y por otro lado participan los países de los BRICS. Esta semana comenzó por parte de Canadá cualquier sugerencia o cualquier sospecha respecto a una retaliación, a una revancha, cuestión de ustedes por mal pensados, pero apareció en Canadá la acusación de que la India, los diplomáticos indios participaron directamente, la embajada india en Canadá participó directamente en el asesinato de un líder Sikh o Sikh. Los Sikhs representan una minoría india independentista en el norte de la India. La mayor cantidad de personas pertenecientes a esta minoría étnico-religiosa aparece en Canadá, migrados de la India, pero bueno, básicamente quieren la independencia de una parte de la India, por ende aparecen enfrentados con la India. Y los canadienses ahora Y le dieron responsabilizan un ministro al oficialmente gobierno de Trudeau. nada más y nada menos. Sí. Y ahora, ¿esta es la venganza o no, Eduardo? Si era la venganza, la verdad que los canadienses la planearon muy mal, porque a los 3 días la Cámara de los Comunes del Parlamento canadiense aplaudió a un criminal de guerra nazi ucraniano de 98 años. Y ahora el Parlamento canadiense se está disculpando ante todo el mundo. Entonces, la verdad que si era una operación para combatir a India, la hicieron bastante poco profesionalmente, porque ellos mismos se bombardearon el efecto mediático que podía tener la maniobra contra India. No sé, Planificación, es con probable, el sello de pero Trudeau, con el sello de un estadista como Trudeau. No puedes ni siquiera, ¿no? Una retaliación contra la India a pedido de Estados Unidos, ni eso puede. eso habla sobre la profesionalidad de los líderes políticos occidentales hoy en día. De acuerdo completamente con vos. Eduardo, la última, comenzamos de lo más grande, fuimos descendiendo hasta lo más local, lo más pequeño en América Latina y en América del Sur. Quiero otra vez retroceder al inicio a
las teorías sobre el Heartland y el Rimland, para deliberar con vos sobre el corazón de estas teorías, sobre sus implicaciones filosóficas. Estas teorías aparecen en Occidente, en el norte global, como verdades reveladas. En mí siempre generaron la sensación de que representaban construcciones altamente ideológicas y ficticias. Pero puedo cometer un error. Para vos, efectivamente, en términos reales, el centro del mundo aparece en el Heartland y quien determina el destino del Heartland determina el destino del mundo, o en realidad, a manera de profecía autocumplida, esta teoría asimilada por primero los británicos y después los estadounidenses, esa teoría misma generó una dinámica en la cual todas las luchas geopolíticas aparecían alrededor de esa región. ¿Qué análisis realizás vos teóricamente de esto? A ver, yo te aclaro lo que no te. El dato que te oculté es que mi primer estudio fue historia. Así, por lo tanto, mi visión de la política es una visión histórica y yo me califico de politólogo histórico o de historiador político, pero más bien politólogo histórico. Es decir, no se puede entender seriamente la historia del mundo si no se entiende que durante 20 siglos, hasta el final del siglo XVIII, el centro político, y económico del mundo fue China. Y no vagamente la masa que esas teorías determinaron, ahí sí en forma altamente ideológica. Porque ellos meten en esta teoría, estamos pensando fines del siglo XIX, principios del XX, regiones que entonces pertenecían al Imperio Ruso, pero que estaban profundamente despobladas, que no sí tenían enormes recursos minerales y grandes recursos naturales en general, pero son teorías que partieron de las fronteras que se habían configurado en la repartición del mundo por las potencias del norte. En un momento en que China estaba muy estaba sometida por todas las potencias extranjeras, y bueno, acá me ponen que eso mismo dice Dussel sobre China. Sí, no es casual, no es casual. Es decir, partimos de las mismas fuentes. Solo que yo lo hago como historiador y él como filósofo, como un grandísimo filósofo. Entonces, China no contaba como sujeto mundial. Es decir, hicieron una teoría ad hoc especialmente recortada a las fronteras de los imperios y de las áreas de influencia de los imperios de aquella época, y condicionada por intereses muy concretos, como era el interés británico en construir la unidad entre su centro en las Islas Británicas, sus posesiones africanas, su posesión en India y en el arco insular asiático, y la influencia que necesitaba tomar, era el justificativo de destrucción del Imperio Otomano, para tomar el control sobre el área de Asia Occidental y de ese modo restablecer la unidad territorial, la continuidad territorial de sus dominios. Es decir, todo lo demás es ideología. Es decir, construyeron especialmente una imagen de la historia mundial que no se corresponde con la realidad, por lo menos no se corresponde con lo que la ciencia histórica ha reconstruido, sobre todo en los últimos, te diría, 30, 40 años, sobre el devenir de la humanidad. Es decir, el advenimiento de Europa y el de Estados Unidos, por supuesto, es muy reciente.
es muy tardío, porque si bien es cierto que con la llegada a América, el dominio sobre América a partir de principios del siglo XVI, Europa comienza a tener un desarrollo muy importante, lo que Marx llamó la acumulación originaria. Es cierto, pero en el conjunto de la economía mundial, si uno mira el peso relativo que tenían en la economía mundial, el centro seguía estando en China. Y de hecho, el Imperio Español se esfuerza en mantener la comunicación a través del Océano Pacífico para mantener a través de Filipinas una conexión con China, una conexión conflictiva, es decir, por momentos comercial y por momentos bélica. Es decir, el problema de todos era llegar a China. De hecho, la primera expedición castellana hacia el oeste se da buscando Asia. Ok, ahora, esta teoría tan ideológica y tan construida sin consideración del desarrollo histórico y de muchas realidades sociopolíticas anteriores al momento de la construcción, presenta un peso ideológico, pero también político, porque en gran medida determinó la geopolítica posterior a su creación de todo el siglo XX, incluso del Y inicio del siglo todavía, XXI, y todavía, y hasta en algunos casos, Eduardo, no todos los teóricos e intelectuales rusos, pero muchos analistas rusos y de otros lugares del mundo realizan una asimilación de esta visión del mundo también, desde otros lugares, no necesariamente desde el mundo anglosajón. el primero, es decir, a ver, el que creyó en forma muy idealista, muy poco realista, que podía superar esa contradicción fue Putin. Putin tuvo hasta hace muy poco tiempo prácticamente la idea de que podía llegar, que podía, justamente que porque era ideológico, él podía superar ese conflicto con las potencias occidentales mediante el diálogo y la negociación. Y lo que él no vio, es primero la fuerza que tiene esa ideología, tanto en Londres como en Washington. Y segundo, el conjunto de intereses políticos, diplomáticos, estratégicos, es decir, militares, toda la línea industria que rodea al poder militar, dirigida a destruir y quebrar a Rusia desde el sur, fundamentalmente. Muy, pero muy interesante. Eduardo, vamos a por hoy redondear la charla acá con la promesa de próximas charlas, porque verdaderamente interesantísima la charla, una clase magistral de tu parte, con primero en consonancia con los análisis hechos en este canal con muchos otros analistas, pero con algunos elementos nuevos introducidos por primera vez. Así que un verdadero placer. En el cierre de nuestras charlas aquí, siempre el invitado aparece con la última palabra, en poder de la última palabra, así que podés vos realizar el cierre en un segundito, después de que recuerde para todos y todas, por favor, que este domingo vamos a realizar una charla con Fernando Moragón, como de costumbre, y por favor solicitar encarecidamente, recordar que por favor nos ayuden con el pulgar arriba, con el like, porque eso determina la difusión del video y nos ayuda en la lucha contra la desmonetización de los videos y contra la censura de nuestro canal. Así que, por favor, ese pedido a los demoledores y a las demoledoras. Disculpen, Ningún tendría que problema, haberlo Eduardo. silenciado. La palabra de cierre final en tu poder.
Bueno, primero que nada el agradecimiento, porque realmente ha sido 1 hora y pico de conversación profunda, hemos recorrido innumerables temas, pero centrados todos en el eje, digamos, de la perspectiva que plantea ese discurso de Blinken. Estamos en una etapa de transición del mundo. Estamos en medio de una, como dice el Papa, de una guerra mundial en cuotas. Es un proceso que va a durar una cantidad de años, no puedo determinar cuántos, pero que seguramente va a durar el resto de la década, que va a traer conflictos violentos, estallidos violentos en distintas partes del globo. Eh, lo nuevo, el nuevo orden mundial todavía no se puede ver. Hay indicios, pero no sabemos cuál es. El viejo orden mundial se niega a morir. Sé que estoy parafraseando a Antonio Gramsci, pero estamos en esa situación. Es una etapa durísima y muy difícil. Es decir, lo fundamental es, nuevamente, para quienes somos latinoamericanos y caribeños, es restablecer la unidad, restablecer los vínculos, establecer los puentes de diálogo entre nosotros, primero que nada, reasegurarnos, este, eh, reasegurarnos de nuestros valores, de nuestra identidad y la posibilidad y de que tenemos una voz para presentar en el escenario mundial. Eh, Eso es lo primero. A partir de ahí, démosle prioridad a las relaciones con el resto del sur global y sobre esa base podremos negociar y participar en la mesa de las decisiones sobre el futuro orden mundial. Es lo único que puedo decir. Clarísimo el mensaje, Eduardo. Bueno, con esto redondeamos la transmisión de hoy. Eduardo, por favor, no abandones la conexión. Después quiero 2 minutitos de charla con vos fuera del aire. Así que, por favor, ahí esperando un segundito. Al resto de los demoledores y las demoledoras, un abrazo y hasta el domingo con la charla en vivo con Fernando Moragón. Chau, hasta pronto.